iPhone X versus iPhone XS. Vamos a hacer una comparación en casi 2025 y vamos a ver qué tanta diferencia hay entre estos dos teléfonos, porque créalo o no, aún hay personas que al día de hoy todavía siguen comprando esos teléfonos. En cuanto a diseño, podemos ver que los dos teléfonos son exactamente iguales, no hay ninguna diferencia. Tenemos sus dos cámaras de 12 megapíxeles en los dos teléfonos. De una vez te aviso que los dos teléfonos pueden grabar en 4K hasta 60 fotogramas por segundo. Tenemos el logo exactamente al mismo nivel, mismo tamaño, mismo branding. Por este lado de acá tenemos los mismos botones de subir, bajar volumen, switch para colocarlos en silencio, antenas para mejorar la señal. Por la parte de abajo vemos que sí tenemos una pequeña mejora. El iPhone X no tiene la antena que tiene este iPhone XS aquí. Este es el micrófono y este de acá es el parlante. Por el otro lado tenemos las mismas cuatro antenas y también tenemos el botón de encendido, apagado y de Siri. Por aquí tenemos la bandeja para meter la SIM card. Ya por la parte del frente tenemos exactamente la misma pantalla, que es de 5.8 pulgadas con tecnología OLED. En mi iPhone XS tengo la pantalla ya un poco dañada. Lo que pasa es que se me cayó. No tuvo un golpe muy fuerte que digamos, pero de igual forma ya ahí le quedó una mancha. Al principio era una mancha muy pequeñita que no se veía para nada y con el tiempo pues se ha hecho un poco más grande. Tenemos el notch del mismo tamaño en los dos teléfonos. Hay que tener en cuenta que aquí dentro del notch tenemos un parlante o una bocina que acompaña el parlante de abajo. O sea, en este teléfono tenemos parlante estéreo. El iPhone X tiene un Face ID de primera generación que es bastante lentico al momento de desbloquearte y no tiene muchos ángulos de desbloqueo. O sea, tienes que tenerlo mucho más derecho hacia tu rostro para que te pueda desbloquear. El Face ID del iPhone XS es de segunda generación, es un poco más rápido y tiene un poco más ángulos de desbloqueo. Puedes desbloquearlo un poco así o un poco así. Vamos a mirar aquí la calidad de imagen que tenemos en estos dos dispositivos. Como les digo, los dos tienen pantalla OLED, pero la única diferencia es que en el iPhone XS, que es el que tengo en las manos en este momento, vamos a poder ver videos hasta en 4K, 2160p, pero en el iPhone X por alguna razón no podemos hacerlo, cosa que anteriormente sí podíamos, pero pues ya hace tiempo atrás. Entonces solamente vamos a poder ver videos hasta en 1080p, ya que si queremos 4K y así no vamos a poder hacerlo. Así que esa es una de las grandes diferencias que tienen esos dos teléfonos. Vamos a mirarlos aquí lado a lado. Vamos a subirle el brillo al iPhone XS y el brillo al iPhone X. Entonces aquí más o menos para que se hagan una idea de la calidad de imagen. La imagen en el iPhone XS se ve un poco mejor, pero pues como les digo, podemos ver videos en 4K, mientras que en el iPhone X no. También los colores siento que son un poco más vivos en el iPhone XS. Los azules son un poco más vivos. Los verdes también son un poco más vivos. En el iPhone X son como un poquito más lavados. Ya en cuanto al sonido, como les había comentado, tenemos doble parlante estéreo, uno en la parte de acá arriba dentro del notch y otro en la parte de abajo. El de abajo es el que más fuerte suena y el de arriba pues está simplemente para acompañar el de abajo. Vamos a escuchar aquí un pequeño ejemplo, primero con el iPhone XS. Ahora vamos a escuchar al iPhone X. En cuanto a sonido, pues no hay mucha diferencia que digamos, pero sí me parece que el iPhone XS suena un poco más fuerte que el iPhone X. No por mucho, pero pues sí siento que suena un poquito más fuerte el XS. Ya en cuanto a las cámaras, como les comenté, tenemos dos cámaras principales de 12 megapíxeles, tenemos el flash en el medio, tenemos por aquí un micrófono, creo que ahí más o menos se alcanza a ver. Las cámaras frontales son de 7 megapíxeles en los dos teléfonos. Vamos a mirar de pronto por aquí en la interfaz de la cámara para que vean las diferencias que tienen. Por aquí tenemos lo que es la cámara rápida, por acá tenemos lo que es la cámara lenta, por acá tenemos el video que como les digo vamos a poder grabar en 4K hasta 60 fotogramas por segundo en los dos teléfonos. Por acá tenemos el apartado de la foto. Si estamos aquí en el apartado de la fotografía vamos a deslizar de abajo hacia arriba y aquí tenemos una pequeña diferencia. En el iPhone X nos aparecen los filtros, mientras que en el iPhone XS nos aparecen más opciones. Por aquí vamos a poder seleccionar la fotografía cuadrada o la fotografía 16:9.
También tenemos por acá lo que es el flash, si lo queremos activar. Por acá tenemos lo que es la fotografía live. Por acá tenemos el temporizador. Por acá tenemos los mismos filtros. En el iPhone X esas opciones las vamos a tener en la parte de arriba, mientras que en el XS solamente vamos a tener lo que es el flash en este lado de aquí, sino que como está la mancha no se ve. Y acá el modo live. Ya por acá tenemos lo que es la fotografía en modo retrato. La fotografía en modo retrato también está disponible para la cámara frontal. Por acá tenemos lo que es la fotografía cuadrada para el iPhone X, y en el iPhone XS no lo tenemos aquí, lo tenemos acá en el modo de fotografía como ya les mostré. Y por último tenemos lo que es la fotografía panorámica. En cuanto a la fotografía, sí vemos que son un poco mejores en el iPhone XS, y creo que aquí sí hay una diferencia bastante grande. Vamos a mirar por acá la iluminación, ahí más o menos te das una idea. Podemos ver que prácticamente son la misma foto, y aún así las fotografías se ven un poco mejor en el iPhone XS que en el iPhone X. Después de que tengas buena iluminación no vas a tener tanto problema con ninguno de los dos teléfonos, pero ya cuando tenemos poca iluminación, ahí es donde vamos a ver que ya le cuesta un poco de trabajo. Va a sacar algunas zonas muy oscuras, va a haber mucho grano, vamos a perder bastante detalle en los dos teléfonos. Ya la solución sería que utilizáramos el flash. Ya en cuanto al software tenemos una enorme diferencia, porque el iPhone X se quedó con iOS 16, ya no va a actualizar a iOS 17, mucho menos a iOS 18, mientras que el iPhone XS todavía sigue recibiendo las últimas actualizaciones de iOS 18. Entonces, como puedes ver, tengo disponible la actualización de iOS 18.1 para el iPhone XS, mientras que el iPhone X se quedó en iOS 16. Con iOS 18 vamos a tener muchísimas funciones que el iPhone X no va a tener, como por ejemplo lo que es el tintado de los iconos. Vamos a poder cambiar el color de los iconos, vamos a tener algunas funciones nuevas en cuanto al centro de notificaciones. Vamos a poder cambiar estos iconos que tenemos aquí, vamos a poder colocar algunas otras aplicaciones. En cuanto al centro de control también vamos a tener un cambio completo, vamos a tener diferentes funciones, vamos a tener diferentes páginas, vamos a poder agregarle, quitarles funciones aquí en el centro de control con iOS 18. Con iOS 16 pues no vamos a poder hacerlo. Bueno, vamos a poder agregarle como algunas cositas, pero nada más. Si iremos aquí al centro de control, como que esas son las cosas que podemos agregarles. Pero con iOS 18 tenemos muchísimas más funciones, sino que lo que pasa es que el iPhone XS todavía lo tengo en iOS 17, no lo he subido a iOS 18 porque todavía me falta hacer una comparación con el iPhone XS Max, que ya lo tengo en iOS 18. Entonces, en cuanto al software, el iPhone XS está mucho más actualizado que el iPhone X. ¿Cuántas actualizaciones le quedarán al iPhone XS? Pues vamos a verlo. El iPhone XS salió en 2018 con iOS 12, ya pasamos a iOS 13, iOS 14, iOS 15, 16, 17 y llevamos con iOS 18. Así que actualmente llevamos 6 años de actualizaciones. Normalmente los teléfonos de Apple actualizan entre 6 años, 7 años para algunos cuantos dispositivos, así que yo calculo o creo que iOS 18 sería la última actualización para el iPhone XS. Quizás suba a iOS 19, pero la verdad lo dudo un poco. Mientras que el iPhone X salió en 2017 con iOS 11, ya pasamos 12, 13, 14, 15 y 16, así que apenas actualizó 5 años. Dicen por ahí de que el iPhone X tenía un problema en el procesador, ya que este teléfono cuenta con el procesador A11 Bionic y con 3 GB de memoria RAM. Entonces como que venía con un problema en el procesador en cuanto a seguridad o algo así. Entonces por eso este teléfono no subió a iOS 17. Déjame saber tú acá abajo en los comentarios qué es lo que sabes sobre ese rumor que andas diciendo por ahí. Mientras que el procesador del iPhone XS es el A12 Bionic con 4 GB de memoria RAM. Claramente en cuanto a rendimiento hay una mejora bastante notable. Vamos a hacer aquí una pequeña prueba de speed test, una pequeña prueba de rendimiento. Podemos ver que el iPhone XS abrió un poco más rápido Snapchat. Vamos a mirar ahora con Pinterest. Bien, en el iPhone XS lo tengo abierto, la sesión abierta. En el iPhone X no. Vámonos con Instagram, iPhone XS, iPhone X. Vámonos con X, iPhone XS, iPhone X aquí enseguidita. Bueno, la diferencia tampoco es que sea mucha, pues al menos no al momento de utilizarlo con las aplicaciones que normalmente usamos día a día. Pero donde sí vamos a notar más la diferencia es más que todo como en cuanto a juegos. No vas a tener como mucho problema. Vamos a abrir algún juego por aquí. Abramos el Subway Surf. Pero sí, en el iPhone X vas a notar que de vez en cuando se caen un poco los fotogramas, puede que se te ponga un poco lento. Pero en el iPhone XS también puede que pase, pero no tanto como en el iPhone X. Ya en cuanto a los juegos, pues vamos a ver que en el iPhone XS se puede jugar un poco mejor. En el iPhone X también, si no eres muy exigente. Pero lo que pasa es que en el iPhone X puede que notes algunos pequeños trabones o algunas pequeñas caídas de fotogramas. En el iPhone XS también, pero no tanto. No es tan notable como en el iPhone X. Si los vas a utilizar como para las redes sociales con cualquiera de los dos teléfonos, vas a estar
estar bien. Si lo vas a utilizar mucho como para juegos, preferiría mejor que te fueras por el iPhone XS. En cuanto a batería, aquí sí no hay nada que discutir. La batería del iPhone XS es un poco mejor que la batería del iPhone X. No por mucho, pero pues de igual forma sí es un poco mejor. Sino que también lo que pasa es que en el iPhone X ya lo tengo con la batería muy desgastada. Ya lo tengo en 70%, mientras que en el iPhone XS todavía está en 84%. Hay que tener en cuenta que cuando la batería baja a 79% ya no rinde igual. Hay que tener en cuenta que ninguno de los dos teléfonos tienen baterías excelentes que te duren que 2 días, 3 días. Con ninguno de estos dos teléfonos te va a pasar eso. Así que pues ahora en conclusión, como pueden ver, tenemos diferencias en cuanto a la calidad de imagen, porque en el iPhone XS vamos a poder ver videos en 4K, mientras que con el iPhone X no lo vamos a poder hacer. Tenemos algunas pequeñas mejoras en cuanto a la cámara en el iPhone XS. En cuanto al sistema operativo, pues el iPhone XS está mucho más actualizado que el iPhone X, y eso a largo plazo va a hacer una diferencia, porque las aplicaciones pronto van a dejar de ser compatibles en el iPhone X, pero en el iPhone XS todavía le queda muchísimo más tiempo. Si me preguntas a mí cuál de estos dos deberías de comprar, pues preferiría mejor que te fueras por un iPhone XS, o mejor aún un iPhone XS Max, si es posible, ya que con el iPhone XS Max vamos a tener mejor batería, pantalla más grande. Pues bueno, eso también depende mucho de los gustos de cada quien, porque hay personas que prefieren teléfonos más pequeños, hay otras personas que prefieren teléfonos más grandes, pero segurísimo la batería del iPhone XS Max es mucho mejor. Déjame saber acá abajo en los comentarios si tienes o tuviste uno de estos dos teléfonos. En caso de que tengas alguno de estos dos, déjame saber acá abajo en los comentarios cómo te va a ti en cuanto a rendimiento y batería. Cualquier duda o pregunta, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.